Hola a todos, en esta ocasión vamos a tratar un poco del tema de sumatoria. ¿Qué es la sumatoria? La sumatoria se emplea para representar la suma de los términos de una sucesión, es decir, se sigue un comportamiento definido. ¿Cómo está expresado una sumatoria o cómo se identifica una sumatoria? La sumatoria está expresado mediante el símbolo de sigma mayúscula. La sumatoria va a ser igual de un componente a sub i de i igual a m hasta n, donde m y n va a pertenecer a los números enteros. Es decir, es la sumatoria que va desde un intervalo, es decir, desde un i va a ser número entero hasta n va a ser número entero, donde m viene a ser el límite inferior, por eso se dice desde, y n va a ser el límite superior, pues por eso se dice hasta. Entonces nosotros al tener una suma, por ejemplo, a sub m, a sub m más 1, es decir, el índice del elemento va aumentando, nosotros podemos expresarlo mediante toda una suma sucesivamente infinita. Siempre y cuando tenga un comportamiento definido, podemos expresarlo de una forma, se podría decir, más simplificada. Y tendría que darnos lo mismo. Y donde el i, como decíamos, es el índice de la suma. Entonces, para entender qué es lo que debemos hacer, vamos a plantear el siguiente ejercicio, que es sumatoria de 1 más k elevado al cubo desde k igual a 1 hasta 4. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es reemplazar los valores en el argumento que tengamos de la sumatoria. Entonces, vamos a verificar desde dónde va a ser, desde 1 hasta 4. Como no hay ninguna restricción extra, entonces, ¿qué los números van a comprender? Va a ser k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 4. Entonces, lo que debemos después hacer es reemplazar dentro del argumento cada valor. Es decir, primero vamos a hacer reemplazar con 1, después con 2, después con 3, después con 4. Y así, después sumamos y obtenemos el valor de la sumatoria. Entonces, si reemplazamos con k igual a 1, va a ser 1 más 1 al cubo, que esto nos da 1 más 1, va a ser igual a 2. Después continuamos con k igual a 2, que nos queda 1 más 2 elevado al cubo, que es 1 más 8, nos va a dar igual a 9. Con k igual a 3 nos da 1 más 3 elevado al cubo, va a ser igual a 1 más 27, es decir, igual a 28. Y con k igual a 4, reemplazando 4 en donde encontremos k, va a ser 1 más 4 elevado al cubo, que es 1 más 64, que da 65. ¿Qué pasa? Ejemplo, aquí teníamos solo a, entonces todo esto viene a ser representar a sub i. Y la i era lo que reemplazábamos, es decir, aquí en este caso es k. Aquí por lo general se puede poner cualquier letra, pero de manera general era la representación que teníamos. Por ello, ejemplo, aquí no tenemos i, pero tenemos lo que es k. Y también tenemos desde que va a ser igual. Entonces, continuando, y al tener ya la suma de con k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 4, lo que nosotros vamos a hacer es sumar. Entonces vamos a sumar 2 más 9 más 28 más 65, nos da igual a 104. Es decir, que la sumatoria de 1 más k elevado al cubo desde k igual a 1 hasta 4 va a ser igual a 104. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos ya no un 4 como límite superior, sino tenemos un 100? Entonces se nos va a hacer demasiado complicado reemplazar 100 veces y se nos hace muy demoroso. Entonces para ciertos casos también nosotros podemos aplicar lo que son las propiedades de la suma, que son 4 propiedades, que dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la unidad, es decir, del 1, nos va a dar igual a n, es decir, al límite superior. Siempre en cuanto tengamos i igual a 1, es decir, empieza desde 1.
La segunda propiedad, la sumatoria de una constante. Asimismo, desde i igual a 1 hasta una n, siempre nos podemos nosotros encontrar rápidamente que va a ser igual al límite superior por la constante. Como tercera propiedad tenemos que la sumatoria de una constante por una variable a sub i, desde i igual a 1 hasta n, nosotros podemos sacar fuera de la sumatoria la constante y realizar la sumatoria de solo la variable. Al final nosotros multiplicamos la constante y así nos ahorramos ciertos espacios o multiplicaciones más complejas. La cuarta propiedad nos dice que la sumatoria de la suma o diferencia de dos o más términos. Nosotros podemos aplicar, distribuir la sumatoria para cada término, pero hay que tener en cuenta que i va a ser desde igual a 1 hasta n, pero no debemos cambiar ni el límite inferior ni el límite superior, es decir, para cada término de la suma planteada vamos a conservar tanto el límite inferior como el límite superior. Si nosotros nos topamos con ejercicios que ya aplicando estas propiedades todavía nos resulten más complicados, también podemos apoyarnos de la suma representada como S sub p de los n primeros números elevado a una potencia p, es decir, cuando ya tenemos una potencia, la variable, representado como S sub p, que es la suma, ser la sumatoria de i elevado a una potencia p, desde i igual a 1 hasta n, el límite superior. Como vemos, está representada la sumatoria sería 1 elevado a la p, 2 elevado a la potencia p, 3 elevado a la potencia p, y así sucesivamente hasta n, que es el número n elevado a la misma potencia. Entonces, cuando nos topamos ahí, podemos ya aplicar las fórmulas. Bueno, la primera fórmula representa lo mismo de la propiedad 1, que dice que la sumatoria de la unidad desde i igual a 1 hasta límite superior n nos va a dar como resultado n. En cambio, la segunda fórmula nos dice que la sumatoria de i, es decir, elevado a la potencia 1 nomás, desde i igual a 1 hasta n, nos va a dar como resultado n que multiplica n más 1 sobre 2. En cambio, cuando tenemos ya una sumatoria de i elevado a la potencia p igual a 2, es decir, i al cuadrado, siempre empezando desde i igual a 1 hasta n. Entonces, cómo está expresado, cómo se representaría la suma? Está así. 1 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Pero si tenemos un n elevado un n 100, por ejemplo. Entonces, hacer toda la suma así, término por término, se nos hace complicado y nosotros podemos simplificar ya directamente aplicando la fórmula dada, que dice que si tenemos un i elevado al cuadrado, nos va a dar como resultado n que multiplica a n más 1, todo esto que multiplica a 2n más 1 sobre 6. Asimismo, cuando tenemos un i elevado al cubo, como fórmula, al final nos quedaría n elevado al cuadrado, que multiplica a n más 1, todo esto elevado al cuadrado, sobre 4. Y asimismo, ese sub 4, que tenemos n que multiplica n más 1, que multiplica 2, n más 1, que multiplica 3, n cuadrado más 3n menos 1 sobre 30, y resolviendo aquí propiedad distributiva y resolviendo los productos, nos quedaría al final 6n a la quinta más 15n a la cuarta más 10n al cubo menos n sobre 30. Esto son las fórmulas que más se utilizan dentro de la sumatoria. Entonces, si nosotros queríamos resolver nuestro ejercicio mediante la aplicación de tanto propiedades como fórmulas, teníamos nuestro ejercicio planteado, observamos que tenemos aquí una suma de términos. Entonces,
Nosotros podemos aplicar la cuarta propiedad y distribuimos la sumatoria para cada término. Nos quedaría sumatoria de la unidad desde k igual a 1 hasta 4 más sumatoria de k elevado a la potencia 3 desde k igual a 1 hasta 4. Y si nosotros aquí aplicamos tanto la propiedad 1 como que es la misma que la fórmula 1, entonces nos quedaría que la sumatoria de la unidad a qué va a ser igual. Va a ser igual a n, y n en este caso es el límite superior y es 4. Acá tenemos k elevado al q, es decir, vamos a aplicar aquí la fórmula cuarta de i elevado al q, que nos quedaría la fórmula n al cuadrado que multiplica n más 1 elevado al cuadrado sobre 4. Si nosotros reemplazamos n, aquí viene que es n viene a ser 4, nos quedaría 4 más 4 elevado al cuadrado que multiplica 4 más 1, todo esto elevado al cuadrado sobre 4. Y como teníamos hasta aquí, nosotros aquí en esta podemos simplificar 4 con una potencia y nos quedaría como 4 más 4 que multiplica 4 más 1 vendría a ser 5, todo esto elevado al cuadrado. Y si resolvemos 5 elevado al cuadrado nos da 25 por 4 nos da 100. Si sumamos 4 más 100 nos da 104. Y así, si comparamos lo que habíamos hecho sistemáticamente, es decir, reemplazando el valor de y tanto de, en este caso que vendría a ser k igual a 1, a 2, a 3, a 4, hasta la límite superior n que teníamos, obtenemos el mismo resultado. Por ello, nosotros podemos resolver dependiendo si los números o los límites superiores son cortos, podemos resolver por la manera que nos haga más fácil. Cuando tenemos un límite, un n elevado, un n de gran extensión, es decir, n a la 100, n a la 50, nosotros podemos aplicar tanto las propiedades como las fórmulas establecidas y así se nos acorta el proceso. Muchas gracias. Recordarles que el ejercicio planteado es del libro de Murillo Manuel de Introducción a la Matemática Discreta, la página 275, ejercicio D.